Vamos a estirar, vamos a aflojar todo el estrés que tengamos, vamos a botar todas esas malas energías y vamos a empezar, porque ustedes ponen su actitud, yo también pongo mi actitud, porque si no, ¿cómo están? Buenos días, sí, ya empecemos. No, ¿cómo no? No, no, no. Vamos a darle con todo. Así que me tardé un minuto en entrar porque sin querer apreté este link y tenía que apretar este link. No se estaba mostrando, ¿no? Pues sí. Carlos Ramos. En nuestro intranet tenemos la semana 32. Este es nuestro taller de flexibilidad lingüística. Y muy bien. Review rapidísimo. Nos habíamos concentrado en repaso porque la semana pasada tuvimos un feriado el lunes, ¿se acuerdan? Y nuestro repaso incluyó el tema del sentido contextual, que hacía referencia a cómo las palabras ocupaban un sentido respecto del contexto. Y podía ser un sentido de sinonimia, igual significado, de antonimia, significado opuesto, o de connotación, donde tú tenías que interpretar aquello que te estaba diciendo el autor. Y tipos de texto, ¿no? Que simplemente era un repaso teórico. Los textos eran un conjunto de ideas organizadas. Recuerdas tú, se podía presentar de manera continua, discontinua en estructura, o de manera narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa respecto del contenido. Vimos que los argumentativos y los expositivos son los que más se presentan en los exámenes de admisión y trabajamos la lectura 1, la lectura 2 y teníamos pendiente la lectura 3 que la llegamos a leer y nosotros hicimos un repaso del método. Revisar las preguntas, identificar palabras claves de las preguntas para tenerlas tenerlas en mente cuando yo lea, leer con calma. Si necesito, al final me pregunto, ¿qué entendí? Ah, no entendí nada, vuelvo a leer. O sí, entendí esto, esta palabra clave, esto pasó, perfecto. Y luego te podías aventurar a releer las preguntas, leer las claves ir cotejando. Muy bien, vamos a empezar. Bien. Hoy estamos jueves, obviamente. Jueves 11 de noviembre. 11 de noviembre. ¡Ay, es el 11-11! ¡Oh, no! Bueno, ¿están listos para Navidad? Menos de 6 semanas. Bueno, comencemos. Nos va a ayudar con la lectura del texto 3 para iniciar con las participaciones. André Pérez. André, buenos días. ¿Será que puedes ir calentando tu voz? André Pérez, señal de vida. Vamos a apuntar acá, Pérez. Sí, Miss. Buenos días, bello André. Bien, ayúdanos a leer qué dicen las preguntas. La número 5. Exacto. Deducimos del texto que la democracia en el llamado mercado libre. También leo las alternativas, Miss. Palabra clave. ¿Con qué palabra clave te quedas de esta pregunta? Democracia en el mercado libre. Democracia en el Perfecto. llamado mercado libre. Excelente. Pregunta 2. Se infiere del texto que Chomsky. Perfecto. Entonces, nos pide o deducir o inferir, por lo tanto es el carácter connotativo del texto. Muy bien, ahora ayúdanos a leer el texto 3, por favor, desde con hasta planeta. Con voz tranquila, Chomsky cuidadosamente devastó los mitos del llamado libre mercado y documentó de manera sintética las múltiples crisis, la financiera y económica, la del militarismo, la del medio ambiente y la alimentaria, entre otras, y sus hilos en común, construyendo una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia, pero que al fin tiene el objetivo de socializar costos y privatizar ganancias y defender el privilegio de la cada vez más reducida minoría rica, con consecuencias cada vez más inmensas para las mayorías y el propio planeta. Perfecto, muy bien, gracias Andrés. André, y ahora es momento de identificar estas palabras clave.
¿Qué me pedía en la primera pregunta? Deducimos del texto que la democracia en el mercado, en el llamado mercado libre. Y este es el momento en el que te preguntas, no tú misma, tú mismo, ¿qué entendí? ¿Presté atención? ¿No presté? ¿Se me quedó algo? ¿Solo codifiqué las palabras, pero no las comprendí? Bien, nos habla de Chomsky, dice que devastó los mitos del llamado mercado libre. Oh, aquí está una palabra que yo quería, libre mercado, mercado libre. Aquí está. Entonces, quiere decir que el mercado libre tenía pues unos criterios y llegó Chomsky y dijo, no, alto ahí, mi ciela, estos ya no están, ya no era como tú creías. Bien, y documentó estos mitos que los trajo abajo de manera sintética. ¿Mitos sobre qué exactamente? Sobre las múltiples crisis, como la financiera, la económica, el militarismo, el medio ambiente, la crisis alimentaria. Quiere decir que todas esos criterios, todas esas crisis, formaban parte del mercado libre, del libre mercado. Aquí un poco de contexto, según el sistema económico capitalista, tú sabes, todos pueden comprar y vender y ejercer su libertad comercial, libertad, porque si no tienes plata no puedes comprar, si no tienes plata no puedes vender tampoco. ¿Y qué más dice? Y sus hilos en común. Ok, entonces se trajo abajo todo aquello que se pensaba de estos criterios y construyó una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia. Ok. Nuevamente, construyendo una radiografía. ¿Qué significa construyendo una radiografía? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa construyendo una radiografía? Quiere decir que agarró a la democracia y la pasó por el rayo X, no por el rayo láser, la pasó por los rayos X. ¿Qué nos dice André? Un mapa o esquema, perfecto, más o menos. Vamos por la idea de una organización madre, así como tu radiografía es la imagen más genuina de ti, más básica de ti, que son tus huesos. Puede ser un mapa, esquema, una organización básica. Construyendo una radiografía, de paso, una radiografía también te sirve para ubicarte, ¿no? Este hueso, ¿para qué sirve? Una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia. ¿Qué significa que diga lo siguiente? Se enmascara como democracia. ¿Qué significa enmascara? Pensemos. ¿Qué significa? Yo lo leo esto y no entiendo. Me pregunto, ¿qué significa que algo se enmascare como democracia? Ese Andrea está amanecido con toda la actitud. De verdad, Andrea ya has desayunado punche. Que se hace pasar a la gente que es democracia. Como un enmascarado que se hace pasar por un superhéroe de repente, o por un choripán que se ha enmascarado un chorro. Pero no es. Se hace pasar como democracia, pero no es democracia. Entonces aquí tu saber previo te va diciendo, es que yo me acuerdo que democracia es la capacidad de elección, ¿se acuerdan? De libre elección a través del voto igualitario justo. Entonces está criticando que este sistema del mercado libre no es democrático, que ha tenido unas crisis respecto a lo financiero, lo económico, el militarismo, el medio ambiente, etc. Ok. ¿Y qué te ha planteado Chomsky? Una ruta de conocimiento, una radiografía que es metafórico, un esquema de lo que ha sido este sistema. Y dice aquí, pero que al final tiene el objetivo de socializar costos y privatizar ganancias y defender el privilegio de la cada vez más reducida minoría rica. Eso, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué cosa es lo que tiene el objetivo de socializar costos y privatizar ganancias y defender el privilegio de cada vez más la minoría rica?
la reducida minoría rica? La democracia, ¿ok? No me voy a olvidar. La democracia es una máscara que le han puesto al mercado libre para hacerte creer nuevamente, que tú puedes comprar, tú puedes vender todo lo que quieras, eres libre, que el Estado no te va a controlar. Pero si no eres parte de esta minoría rica, lo siento, no vas a ser libre en un mercado, no va a haber mercado libre. Entonces, esta crítica de Chomsky directamente hacia la democracia, hacia el mercado libre, que tiene una máscara de la democracia, te dice, no, ¿sabes qué? Ese sistema tiene el objetivo de socializar costos, privatizar ganancias, defender el privilegio de la clase cada vez más reducida a minoría rica. Ok, ya entendí. Es falso, yo no soy libre en el mercado. Ok. Con consecuencias cada vez más siniestras para las mayorías y el propio planeta. Perfecto. Si la minoría es rica, ¿quiénes serán la mayoría? Porque acá dice consecuencias cada vez más siniestras para las mayorías. ¿Quiénes serán la mayoría? Si la minoría es la rica, ¿quiénes serán la mayoría? Exacto, Sharon, los pobres. Los que no estamos en condición de riqueza. Excelente, excelente. Muy bien. Perfecto. Y para el propio planeta. Y aquí volvemos a tocar lo del medio ambiente. Perfecto. Entonces, nosotros los pobres, ¿por qué gastamos en darnos lujos? Yo busco en cielo, mal y tierra, en Gamarra para encontrar un descuento. Bueno. Entonces, se preguntarán, ¿para ese párrafo tan chiquito nos vamos a tomar tanto análisis? Sí, porque justo al ser un párrafo pequeño, no tengo el resto del texto. Tengo que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso. Aquellas metáforas como la de construyendo la radiografía de la democracia. Hay que analizarlo. ¿Por qué dicen radiografía? ¿En qué se parece la radiografía a la democracia? Hoy, ¿para qué sirve una radiografía? Y lo otro era enmascara. Ay, ¿qué significa que algo se enmascare? Que a primera instancia, cuando lo lees, si no lo lees de manera detenida, vas a tener que volver lentamente a esa parte. Muy bien, yo retrocedo. Y ya tenemos marcadas nuestras palabras clave y Chomsky. Recordemos que si las preguntas nos dicen deduce o infiere, significa que hay un 99% de probabilidades de que la clave no esté en el texto, sino sea algo que tú debas interpretar, porque si estuviera en el texto ya no se deduciría, ya no se inferiría. Perfecto. Vamos a ver. Ya tenemos una clave. Van a tener ustedes 40 segundos para decirme la clave de la 1, pero igual las voy a leer las claves, ¿está bien? Okidoki. Deducimos del texto que la democracia en el llamado mercado libre es una forma de gobierno que pretende socializar las medias a medias la riqueza. B. Es un mecanismo populista para privilegiar a los grupos de poder. C. Permite que la población pague los costos y asuma el riesgo social. D. Garantiza la protección de sus propios intereses sin importar los costos. Busca proteger los intereses de las grandes mayorías contra las minorías. ¿Cuál será? Recuerda, es deducir del texto a partir de los criterios mostrados en el texto. No es inventar, no es agregar, es una especie de conclusión de algunas ideas presentadas en el texto. 40 segundos para que me indiquen cuál creen ustedes que sea la clave en la pregunta 5. 40 segundos.
10. Muy bien. Ahora vamos a tener un serio debate. Dos personas han dicho la D, una la A, una la B y una la C. Entonces, vamos a leerlas una vez más porque está bien variada las respuestas. Vamos a intentar cranearlas juntos y les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Ok? Deducimos del texto que la democracia en el mercado libre. Ok, voy a ir a la palabra democracia, acá que decía. Ok, decía que Chomsky devastó los mitos del mercado libre, construyendo una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia, es decir, no es democracia, porque la democracia es la justicia equiparada, ¿no?, respecto del voto y la elección popular, pero que al fin la democracia tiene el objetivo de socializar costos, es decir, para que toda la gente lo pueda pagar, ¿no? De tal modo que si todos dan un sol, imagina, si 3 millones de personas pueden dar un sol, se vuelve 3 millones de soles para el rico, pero es solo un sol para el pobre. A eso se refiere socializar costos. Y privatizar ganancias, es decir, todo aquello para el rico. Y defender el privilegio de la cada vez más reducida minoría rica, con consecuencias cada vez más siniestras para las mayorías y el propio planeta. Entonces, la democracia es una forma de gobierno, según el texto, que pretende socializar las medias de riqueza, la riqueza. No, ¿cómo que a medias? No. Lo quiere completamente para los ricos. Además, en ningún momento aquí nos dice que sea una forma de gobierno. Simplemente es un sistema, construyendo una radiografía de un sistema que se enmascara como democracia. Ahí ya vamos descartando. B, es un mecanismo populista para privilegiar a los grupos de poder. ¿Eso lo estoy deduciendo? O tal vez sí está en el texto. Avanzamos. C, permite que la población pague los costos y asuma el riesgo social. Ya hemos hablado de la socialización de los costos. D, garantizar la protección de sus propios intereses sin importar los costos. También es inferible, claro que sí, ese también, pero es más evidente la D, o sea, la D ya creo que sí tenemos las ideas en el texto, porque es garantizar la protección de sus propios intereses. Podría ser, vamos a ver la siguiente. E, busca defender los intereses de las grandes mayorías contra las minorías. Eso tan deducible no está, eso lo he comprendido del texto. No me cuesta trabajo entender la clave E. Entonces tenemos la C y la D. Bien, les voy a dar 20 segundos. Entre la C y la D, ¿cuál creen que sea la clave? Deducimos del texto que la democracia en el llamado mercado libre, C, permite que la población pague los costos y asuma el riesgo social. D, garantiza la protección de sus propios intereses sin importar los costos. 20 segundos. ¿La C o la D?
Muy bien. La mayoría que escribió, ¿quieren saber qué puso? Ahí va la que voy a poner aquí. Tiburcio que participó, Olema que participó. La mayoría puso la C y vamos a analizarla nuevamente y vamos a ver si en realidad es deducible o no, o si está literal. Dice aquí, permite que la población pague los costos y asuma el riesgo social. O la D, garantiza la protección de sus propios intereses sin importar los costos. Con respecto a la D, justo estábamos conversando, que no era tan complejo interpretarlo. Siempre que me diga deducir, tiene que ser una clave que me cueste, no, pero sí que no esté tan literal en el texto o que haya similares expresiones que en mi texto. La E la hemos descartado porque sí era evidente que la democracia buscaba proteger los intereses de las grandes mayorías. Por eso la B la habíamos descartado porque también era privilegiar, estaba aquí en el texto. Pero la C, que es la clave, dice aquí, permite que la población pague los costos y asume el riesgo social. ¿A qué se refiere con riesgo social? ¿A qué se refiere con riesgo social? Bien, no hay ningún problema. Aquí está para el propio planeta y las consecuencias siniestras para las mayorías, para la sociedad pobre. ¿Ok? Clave C. Muy bien. Vamos a avanzar. Ya no estaba tan facilongo, pero hemos estado bien cerca porque era entre la C y la D. Se infiere del texto que Chomsky puntualizó que las sociedades llamadas ricas no practican la democracia. B. Chomsky habló de la crisis financiera que afecta perniciosamente a los ricos. C. Planteó que en los países pobres la democracia no es suficientemente sólida. D. Desenmascaró la naturaleza perjudicial del libre mercado. E. Desmanteló el edificio de ilusiones que se vende como democracia de libre mercado. 40 segundos. ¿Cuál será la clave? Se infiere del texto que Chomsky ...15 segundos. ...10... Dato, está entre la D y la E. Digo que está entre la D y la E y Sharon me pone la C. No me presto atención. 5 segundos. Tiempo. Pero ¿por qué no puede ser la A? Puntualizó que las sociedades llamadas ricas no practican la democracia. Ojo,
sí practican la democracia, solo que la que ellos quieren. De eso podemos, eso es algo que sí se puede inferir del texto, que sí practican la democracia, pero la que ellos consideran. La A no es. Perfecto. ¿Por qué la B no es? ¿La crisis financiera afecta perniciosamente a los ricos? C. Planteó que que en los países pobres la democracia no es suficientemente sólida. Sí, pero no, porque ya hemos visto que el concepto de democracia que se maneja en los países en mercado libre no es el concepto que tú tienes. Entonces estamos hablando de una democracia que enmascara. Por lo tanto, esa democracia que enmascara, mala, desgraciada, esa democracia, sí es sólida. D. Desenmascaró la naturaleza perjudicial del libre mercado. E. Desmanteló el edificio de ilusiones que se vende como democracia del libre mercado. ¡Eso qué poético! La mayoría ahora me ha dicho la E. ¿Y por qué no sería la D? ¿Qué problema hay con la D? Desenmascaró la naturaleza perjudicial del libre mercado. ¿Por qué no podría ser la D? ¿Por qué tiene que ser la E? Porque utiliza la metáfora de un edificio de ilusiones. Bien. De repente me dicen, no puede ser la D porque dice aquí desenmascaró. Y en el texto dice que la democracia enmascara. Entonces, para mí puede ser un poco literal, profesora, ¿no? Que diga desenmascaró la naturaleza perjudicial del libre mercado. Como que eso me está diciendo el texto, ¿verdad? El texto ya me lo estaba diciendo. El texto ya me estaba contando que la democracia era una máscara y que él se la bajó. Entonces, vamos a quedarnos con la E. Desmanteló el edificio de ilusiones que se vende como democracia de libre mercado. Pero ojo, la D también es válida, solamente que vamos a procurar no utilizar el mismo concepto que está en el texto para que sea lo más inferible posible. Muy bien. Vamos a borrar. Uy, ¿dónde está? Y vamos a avanzar con la siguiente lectura. ¿Dónde está el lapicito? Borrar todo esto. Y avanzamos. Texto 4 nos va a ayudar a leerlo Aricoche. Buenos días, Aricoche. Te escuchamos. Primero las preguntas. Pregunta 7. ¿Qué dice? Se deduce que el movimiento que propugna el autor supone. Perfecto. Palabra clave. ¿Qué palabra clave se te queda de esta pregunta? Ok, no hay problema. Tal vez. Ya, el movimiento que propugna. Perfecto. ¿Y la 8 qué dice? De la lectura del texto se podría afirmar que el autor se inclina por una posición. Perfecto. Muy bien. La palabra clave aquí es posición. Y aquí no me pide deducir. Aquí no me pide inferir. Aquí me pide afirmar. O sea que esta clave sí está en el señor texto. Muy bien. Te escuchamos el texto 4, por favor. Te escuchamos leer el texto 4, por favor. Lo que caracteriza a esta concepción llamada mecanicista es que se considera solo el movimiento mecánico. Si la Tierra gira sin cesar y si no le sucede nada más, la Tierra cambia de lugar. Pero la Tierra en sí misma no varía, permanece idéntica a sí misma. No hace más que seguir, antes o después de nosotros, girando siempre y siempre. Así todo acontece como si nada hubiera pasado. Admitir el movimiento, pero haciendo de él un movimiento mecánico. Es una concepción metafísica porque este movimiento no tiene historia. Un reloj que tuviera órganos perfectos, construido con materiales que no se desgastarán, que funciona eternamente sin cambiar.
ese reloj no tendría historia. Esta concepción del universo se encuentra constantemente en Descartes, que trata de reducir a la mecánica todas las leyes físicas y fisiológicas. No tiene ninguna idea de la química, ver su explicación de la circulación de la sangre. Y esta concepción mecánica de las cosas será aún la de los materialistas del siglo 18. dice Perfecto. a 18. Aricoche, entonces en base a lo leído de la lectura se puede afirmar que el autor se inclina por una posición mecanicista, mecánica, dialéctica, filosófica, universal o agnóstica. Esa que estás pensando es. ¿Mecanicista? Muy bien, mecánica. Era evidente, podíamos afirmar que el autor se inclinaba. Perfecto. Se deduce que el movimiento que propugna el autor. ¿Alguien sabe qué significa la palabra propugnar? Emily también estaba dudando. ¿Será que era tan fácil? Sí. ¿Alguien sabe qué significa la palabra propugnar? Defender una idea. Perfecto. Muy bien, excelente. Perfecto, Aricoche. Por acá Emily también nos decía. Escalante. ¿Es necesario que yo lo googlee, Miss? ¿Es necesario que yo me sepa todos los significados del diccionario? No. Lo sacamos por contexto. Se deduce, o sea, se infiere, que el movimiento que propugna el autor, propugna es como que propone, y una idea que propones la defiendes porque es tuya. Entonces, se deduce que el movimiento que propugna el autor supone interpretación, materialización, transformación, desplazamiento o demostración. ¿Qué dicen ustedes? Bien, les voy a dar 30 segundos para que puedan encontrar la clave que crean ustedes. Y la ponen en el chat. Solo 30 segundos. Perfecto. Se nos va a cerrar el Zoom, pero volvemos a entrar para decir la clave que nosotros creamos que sea. Vamos a volver a ingresar.